Hola a todos y bienvenidos a History Moments. Hoy les traigo la historia de Juana de Arco, también conocida como Jeanne d'Arc en francés. Es una de las figuras más fascinantes y controvertidas de la historia medieval. Nacida en 1412 en Domremy, Francia, en una época convulsa marcada por la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, Juana afirmó haber tenido visiones divinas desde la infancia, que la impulsaron a desempeñar un papel crucial en el destino de su país. A la edad de 17 años, Juana afirmó haber experimentado visiones y escuchado voces divinas, que ella identificó como los santos Miguel, Catalina y Margarita. Estas visiones la inspiraron y le dieron un sentido de propósito espiritual. Según sus propios relatos, estas visiones le encomendaron la misión de ayudar al delfín Carlos, el futuro Carlos VII, a reclamar el trono francés y liberar a Francia del dominio inglés. Convencida de su divina misión, partió hacia la corte de Carlos VII en Chinon, donde se ganó la confianza del delfín y de sus consejeros gracias a su fervor religioso y su determinación. Con el apoyo de Carlos VII, Juana se unió a las tropas francesas. Se equipaba con un atuendo masculino, que consistía en un traje de armadura y prendas típicamente usadas por los soldados de la época. El hecho de que Juana vistiera como un hombre era inusual para la época, pero se cree que lo hizo para adaptarse mejor al ambiente militar y ganar respeto y aceptación entre los soldados y líderes militares con los que interactuaba. Además, su atuendo masculino le brindaba una mayor protección física y una apariencia más imponente en el campo de batalla. Sin embargo, esto fue objeto de controversia durante su juicio por herejía, donde fue acusada de violar las normas de género y de usar prendas que no eran apropiadas para una mujer. Participaba activamente en las campañas militares, mostrando habilidades tácticas y liderazgo excepcionales. Su papel más destacado fue durante el asedio de Orleans en 1429, donde sus acciones inspiraron a los soldados y resultaron en una crucial victoria francesa, considerada un punto de inflexión en la guerra. Juana inspiró a las tropas francesas con su fervor religioso y su valentía. A pesar de las dudas iniciales sobre su presencia en el campo de batalla, su presencia y sus palabras motivadoras animaron a los soldados franceses, que se encontraban en una situación desesperada debido al prolongado asedio inglés. Juana no solo brindó inspiración moral, sino que también demostró habilidades tácticas sorprendentes. A menudo participaba en la planificación de estrategias militares y tomaba decisiones clave en el campo de batalla. Su comprensión intuitiva de la guerra y su audacia la llevaron a proponer tácticas innovadoras, como el uso de armas de asedio y la concentración de fuerzas en puntos estratégicos. Además, Juana demostró valor personal al participar activamente en el combate. A menudo se la veía liderando a las tropas en la línea del frente, ondeando su famoso estandarte. Este era un elemento crucial en su liderazgo militar, ya que lo llevaba consigo durante las batallas para inspirar y guiar a las tropas. Se dice que el estandarte fue un regalo del pueblo de Vaucouleurs, donde Juana inicialmente buscó el apoyo del capitán Robert de Baudricourt para su misión. El estandarte estaba adornado con imágenes religiosas, incluida la Virgen María, y se convirtió en un símbolo poderoso que inspiraba coraje y determinación en las filas francesas. Tras el éxito en Orleans, Juana instó a Carlos VII a ser coronado en Reims, la tradicional sede de las coronaciones reales francesas. Carlos finalmente fue coronado en 1429, consolidando su legitimidad como monarca. Sin embargo, la fortuna de Juana comenzó a cambiar cuando fue capturada por las fuerzas burgundias en mayo de 1430 durante un intento fallido de liberar a Compiègne. Juana fue entregada a los ingleses, quienes la sometieron a un juicio eclesiástico dirigido por partidarios del bando inglés y el obispo Pierre Cauchon. Durante el proceso, fue acusada de herejía, brujería y otros cargos relacionados con sus supuestas visiones y su atuendo militar. A pesar de sus esfuerzos para defenderse, Juana fue declarada culpable y condenada a ser quemada en la hoguera. El 30 de mayo de 1431, en la plaza del mercado en Rouen, Juana de Arco fue ejecutada públicamente a la edad de 19 años. Su muerte provocó indignación en Francia y contribuyó a su leyenda, mientras que muchos la vieron como una mártir y una heroína nacional. En 1456, un proceso de revisión anuló su condena original, y en 1920 fue canonizada como santa por la Iglesia Católica,
reconociendo su papel tanto en la historia de Francia como en la fe cristiana. Cada 30 de mayo se celebra el Día de la Joven Mística y patrona de Francia, conmemorando su valentía y entrega por su pueblo, gran ejemplo de virtud y nobleza de espíritu. Gracias por ver History Moments. Te invito a que te suscribas, dejes un like y un comentario. Hasta un próximo vídeo.